Se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Les saludo a Felipe Alfonso. Feliz de saludarles nuevamente en esta transmisión de hoy. Ya jueves estamos en vivo a través de jltradio.com. Hora local 9:02 minutos, tiempo local de la ciudad de Miami, con una temperatura muy agradable. Ya los frescos invernales se están empezando a sentir. También está dejando ya paso al otoño. Pero ya hablando de estos frescos, de estos aires, vamos a ver si en el programa de hoy nuestro maestro Guillermo Kleplash nos da un panorama de los aires que están soplando acá en el norte. Y antes de entrar en tema, los invito a que por favor nos sintonicen a través de todas las plataformas digitales que tiene la radio. jltradio.com dispone de todas las plataformas digitales, incluyendo Roku. Así que ahí también nos pueden ver y escuchar y ver en vivo. Así que bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando a través de la plataforma de Roku. Les recuerdo también que jltradio.com tiene su aplicación inteligente. ¿Sí? Ahí, a un dedo de distancia, te puedes conectar con nosotros. Misión Despertar se transmite todos los jueves a las 9 de la noche, tiempo local de la costa este de los Estados Unidos, para toda nuestra comunidad de habla hispana de los Estados Unidos y también para todos aquellos hermanos de habla hispana de América Latina y alrededor del mundo. Por cierto, los invito también no solamente a que se sintonicen con el programa de hoy, que siempre trae temas interesantes, sino también con los programas anteriores a este, el cual pueden disfrutar de conocimiento e información que la mesa de Misión Despertar y Guillermo Kleplash les traemos todas las semanas con temas de investigación bien interesante. Más que interesante, es parte de este programa. Más que información, es despertar conciencias. Por eso el programa se llama Misión Despertar. Y con cada uno de los programas buscamos la manera de que por medio de la duda y de la interrogante, ustedes comiencen. Así que me están informando acá de que hoy es el último programa de la temporada. Sí. Oh no. Oh no. No me había dado cuenta de que ya la semana que viene es diciembre. Así que despedimos el año con este último programa de esta... No. No. Espérate, me están dando otra pauta, pero bueno, antes de pasar. Viene Thanksgiving. Oh, verdad. No, Todavía queda. Pero justo cae jueves. Sí, es que la semana que viene acá en los Estados Unidos es el día dedicado al San Pavo. Así que vamos a orar todos por San Pavo. Exacto, San Guanajo, como le llaman en otros países. Así que es parte de las celebraciones de acá, de las tradiciones de Norteamérica. Pero sí, me están informando que sí, que este es el último programa de la temporada. Pero no importa, seguimos en contacto a través de Misión Despertar, jltradio.com. Vuelvo y repito, todos los programas ustedes los pueden volver a disfrutar entrando a la plataforma de la radio y buscar en los archivos Misión Despertar. También pueden ir a YouTube y por medio de YouTube ya Guillermo Kleplash tiene también su canal y ahí también pueden encontrar los programas. La mesa hoy, bueno, muy activa.
Espero que ustedes también. Les recuerdo que en pantalla aparecen los números de teléfono del estudio 305-521-3434 y WhatsApp, por el cual pueden dejar un mensaje y comunicarse también con nosotros, 786-315-0689. Chat activo. Así que no hay excusa para que ustedes también no solamente se comuniquen y nos saluden, sino también que participen con los temas. Y hablando de temas, hoy el programa tiene 2 temas. Sí, 2 temas. Por falta de uno, tenemos 2. Así que por falta de un programa del mes, vamos a tener 2 temas muy interesantes y ya los invito a que empiecen a hacer búsqueda de este tema, porque de eso se trata, buscar también información para que compartan con nosotros. Posiblemente ustedes han escuchado este tema o han tenido esta experiencia, también compártanlo con nosotros. El tema de hoy son las petroesferas. Primer tema, las petroesferas de Costa Rica, nada más que de Centroamérica. ¿Has escuchado hablar sobre las petroesferas? Yo, primera vez. Te soy sincero, te soy sincera, primera vez. Así que hoy me voy a deleitar instruyéndome con el conocimiento que nos trae el maestro Guillermo Klepach. Y el segundo tema es la ciudad de Dios. ¿Sí? La ciudad perdida de Dios. ¿Has escuchado alguna vez sobre la ciudad perdida de Dios? Pero del Dios de los monos. No, no tiene nada que ver con el planeta de los simios. Eso sí te lo puedo garantizar. Un tema bien interesante, así que prometemos más que información, también hay imágenes y los invitamos a que se pongan cómodos y comencemos a disfrutar de ahora mismo de Misión Despertar y la mesa, como siempre, presente todo el equipo de Misión Despertar. Damos la bienvenida primero, de saludo a la parte femenina del programa, Eileen. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Felipe? Muy buenas noches, bien. Guillermo. Ahora buenas noches, sorprendido. Juan. Buenas noches. Buenas noches Sí, a todos ahora- los despiertos. Qué bien. Sí, y cada vez son más. Sí. Cada vez son más. Muy Eso buena sí. misión, gracias, Guillermo. sí. Sí. Pero- El último De la programa de la Me ha temporada. tomado de sorpresa. ¿Y a ti? A mí también. Bueno. Bueno. Algo promete. Sí, Algo promete. Sí, sí. Bueno, ya escucharon el saludo también en la parte de operaciones. Juan está ahí pendiente de todos los mensajes que ustedes escriban. Y ya vamos a entrar con el maestro Guillermo Klepach, que ya está acá preparándose para empezar a instruirnos con todo el conocimiento. Guillermo, Muchas gracias. buenas noches. Hola, gracias, bienvenido. Está bonito ese morado. Muy amable. Muy otoñal, muy Voy a decirle a otoñal. mi sastre que Muy tú lo otoño. felicitas. Muy bonito, de verdad que es un morado otoño, muy, Sí, muy, está muy lindo. bonito. Sí, sí. ¿Qué es esto de que hoy nos trae 2 temas? O sea, que por falta de un Sí, programa bueno, nos vas vamos a hacer dar 2 2. programas. Sí, porque el próximo no vamos a estar, entonces, pero sabemos que todo el mundo va a estar celebrando el Día de Acción de Gracias. Acá en los que ya- Estados Unidos, pero para nuestros amigos de No, Hispanoamérica. ya ha trascendido. Fíjate que en Argentina se celebra, en otros países se empezó a celebrar también. Lo mismo que Halloween. Ya ha trascendido. El mismo jueves. No sé cuándo, pero se celebra el Día de Acción de Gracias. Ah, qué lindo. Lo que no sabe que aquí es casi como Navidad. Aquí para el Es el americano. preámbulo de la Navidad. Claro. Pero para el americano es más importante el Día de Acción de Gracias Sí. que la Navidad. Sí. Es como la Navidad de acá, digamos. Sí. Comienza Sí. la Navidad. Lo otro Para- es más latino, más. Ahora que tú lo mencionas, sí, para lo que es la cultura anglosanjona, o sea, los americanos anglosajones de acá, el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, es como la Navidad. Es el equivalente bien- a la Navidad. Sí, es bien respetado y muy litúrgico. Lo y- toman en serio, sí. se reúnen la familia, aunque se odian, se juntan. Bueno, en Puerto Se sacan Rico los pelos. también, en Puerto Rico, claro, al ser parte de los Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias y ahí es donde comienza la Navidad puertorriqueña, Claro. la primera parranda navideña es celebran después por un de mes, haberse un comido mes. el pavo. No, son 2 meses. Son porque- 2 meses. Porque terminan con la paradura el niño, que es el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Exacto, hasta febrero. Hasta febrero. Y después Ustedes le sí. ganaron a Filipinas. No, perdóname, y después continúa porque es el Día de los Hasta Enamorados. los Reyes, hasta el 6 de enero. No, las octavitas, todo sigue. Oh my God.
Hay que pero mudarse a bueno. Puerto Rico. Sí. Pero bueno, Guillermo, instrúyenos con esto de las Sí, voy para allá. petroesferas. Antes quería decir que los que busquen mi canal, a veces no lo encuentran porque si ponen Misión Despertar se van a perder entre... Pero si ponen Misión Despertar Guillermo, Ujú. va directo a mi canal. Maravilloso. Ya, porque si ponen Guillermo Clepa le va a costar escribirlo. Y si ponen Misión Despertar solo tampoco va a ir. Pero si ponen Misión Despertar Guillermo, va. Bueno, tenemos que Excelente. empezar a hacer hashtag de eso. Sí. Misión Despertar Guillermo. Guillermo, ahí va a ir. Porque mi canal se llama Guillermo Clepach, pero la mayoría de la gente no conoce mi nombre y lo busca por el nombre del programa. Entonces, otro comentario que tengo Bueno. informaciones que se reunieron en el Monte Sinaí, lo estaba diciendo, Oh, sí. y escribieron los nuevos 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Cómo así? Esto para que no nos dejemos embaucar. Ajá. Quieren hacer una sola religión, como ya sabemos, donde van a unir todas las religiones y van a hacer una sola. Qué conveniente. Globalismo religioso también. Y entonces hicieron los 10 mandamientos, según tengo entendido. Está la otra cosa que se llama el proyecto Blue Beam. Blue Beam, que es rayo Azul. rayo azul. Originalmente, el proyecto Blue Beam era para hacer como una invasión extraterrestre falsa, para que la gente se una y diga, necesitamos un gobierno global que nos represente. Y era un truco que tenían planeado. Incluso Reagan lo anunció. Reagan dijo, ¿qué pasa si viene una amenaza extraterrestre? Nos tendríamos que unir todos. Que de ahí es donde nace el famoso proyecto Ah. de las guerras de las galaxias de Ronald Reagan. Exacto. Entonces, el proyecto Blue Beam pasó de El hacer espacial. esa, la amenaza extraterrestre, porque ahora ya todo el mundo la conoce y no le creen, a hacer la segunda venida de Cristo, que va a ser un evento, algo que viene del cielo, algo celestial, donde para que unir todas las religiones. ¿Y Entonces, van a tener Rapture y todo? Estamos en eso. Ah, ok. Pero no, claro, no en vano están poniendo tantos satélites a orbitar alrededor del planeta Sí. Tierra. les aclaro que los hologramas actuales se pueden Ajá. tocar y tienen temperatura. Es muy difícil distinguirlo de algo real. Déjame ver, tú eres holograma. así déjame que- ver. ¿Tú crees? ¿Qué tú crees? Sí, no, porque piensan, no me va a engañar porque va a ser una imagen. No, no va a ser una imagencita así. No lo van a poder creer. Van a creer que es verdad. ¿Ok? Y bueno, y el último que es el escándalo de FTX que estamos hablando, que fue... dicen que es para amortiguar la caída del dólar, pero a la caída del dólar no la va a parar nadie. Y ya están ensayando la moneda digital nueva Para las personas para eliminar el que... cash y para eliminar las deudas que ellos mismos contrayeron. Para las personas que nos están escuchando... Valga la aclaración. sí, para las personas que nos están escuchando de Latinoamérica, de Hispanoamérica, actualmente es noticia acá en los Estados Unidos, es noticia internacional, pero más acá en los Estados Unidos. La compañía que acaba de hacer mención Guillermo, FTX, es uno de los escándalos financieros más grandes de los últimos tiempos, en la cual lamentablemente, ha destapado una caja de Pandora bien oscura, con mucha podredumbre política de los Estados Unidos. Y lamentablemente digo porque es una compañía que funcionaba como un banco de moneda digital o moneda electrónica. No necesariamente es la moneda del Bitcoin. Era un banco, es como ir a cualquier oficina bancaria de su ciudad Sí, o de su regulado, país. regulado por Ajá. el gobierno incluso. Pero las cifras, señores, estamos hablando de billones de dólares. Y van por alrededor de 23 billones de dólares. Serían en castellano perdidos. 23.000 millones. 23.000 millones Perdidos. de dólares perdidos. Bueno, perdidos no, lo encontró alguien y no sabemos quién es. Bueno, Exactamente. hasta ahora pudieron rastrear, según escuché la cifra de hoy, pudieron rastrear alrededor a un monto aproximado de 790.000 millones. Nada, moneditas. 790 millones de dólares. Al equivalente En fin. en dólares, 790 Por eso yo no millones quiero de hablar dólares. de temas actuales, vamos a Pero petrosferas. danos un aire, ahora que tocaste un puntico, antes de despedir ya la temporada, Sí. danos un aire de este fin de otoño, principio de invierno. Sí, Guillermo. Danos un mate de aire que nos Bueno, espera. todavía no va a pasar tanto, se espera algo hacia fin de año, pero hay una persona que analiza el lenguaje de Internet. Él hizo un software que analiza las palabras que están volando por el ciberespacio y de ahí se da cuenta de qué está hablando la gente.
Claro, pues escucha gente chismeando, va a pasar esto, va a pasar el otro. Mucha gente hablando de eso. Algo va a ocurrir respecto a lo que está hablando. Y él con eso tiene algoritmos que saca estadística y sabe que va a haber algo ahora en diciembre. No sabe qué es, algo grande, que se va, cuyo va a haber un escalón más grande, digamos, de emocional de toda la gente en enero y va a durar hasta junio. No se sabe qué es, pero se sabe que es un evento grande. Posiblemente sea bueno, no sé si es bueno o malo. Se sabe que va a haber revuelo, por lo que ven ahí, porque normalmente cuando la gente habla de algo, tarda 32 días en manifestarse, realmente. Empiezan los comentarios, como 32 días antes, de acuerdo a lo que la persona hace. Que es muy interesante. Y bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay por ahora. O sea que un mes, aproximadamente un mes y un día. ¿Por sí, qué? Sí, no sé, 32 días son. Después está también el expresidente Señor T, que volvió a aparecer en la palestra, Mr. T en la se palestra dijo política. que era candidato a presidente, pero no dijo que era para la elección del 2024, entonces ahí también hay revuelo ahí como que bueno, ¿qué quiso decir? Dijo que a esta mujer, la Chirrinchi que le llaman, dice La que vicepresidenta, que la van a remover. la de la cargo. Cámara dijo que la iba a... En inglés se dice fire, pero fire también es disparar un arma de fuego. Entonces, hay especulaciones de que... Bueno, pero yo creo que lo que quiso decir es también la palabra en inglés significa despedida, Sí, significa no nada despedir, más pero significa las dos cosas. Entonces, sinónimo. Y él habla mucho así, con doble sentido. Entonces, y había muchas cosas en el escenario, la cantidad de banderas, la forma que se viste, el color de corbata que se pone. Todo eso son códigos. Nosotros, bueno, como masones, estamos siempre atentos de todos los simbolismos, ¿no? Sí, la Oye, corbata ¿cuánta roja. cantidad de banderas había? Juan, Y investígame ahí cuántas ok. banderas habían detrás en el escenario, porque Trump es experto en simbolismo y la ropa de Melania tiene mucho Sí, que ver también, sí. la ropa que se pone, el en color, blanco y negro. el color que se pone. Uy, tú sabes que yo pensé Así que bueno. bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos Sí. a dejar esto aquí, Sí, pero porque mira... no es un show de política. Por No, eso. pero No, mira, estamos hablando de estás las hablando del esferas. simbolismo, estás hablando del simbolismo y Sí. no había observado lo del tema de las banderas. Y todo lo que dijo tiene que leer entre líneas, todo lo que dijo. Bueno, eso es parte de Pero Misión está Despertar. muy importante y como dijiste al principio, me alegro que estén muchos despertando, tenemos más de 100 programas que pueden mirar, pueden volver al trash, yo dije muchas cosas entre líneas que a lo mejor ni se dieron cuenta que las dije, si lo vuelven a ver se van a dar cuenta. Un momento Y- para sí. rebobinar. Entonces mientras no estamos en el aire, ahí tienen programas grabados que pueden ver. Correcto. Bueno, comenzamos Vamos con a las el primer tema. petrosferas. ¿Qué nos vas a instruir Bueno, primero? hay una Las pequeña petrosferas. región geográfica ahí en Costa Rica que se llama Isla del Caño, Ujú. en un delta que se llama Delta del Diquís, donde se han encontrado hasta el momento unas 300 esferas gigantescas de piedra, a las que a menudo se le llaman esferas de Diquís. Y el esculpido de estas piedras se le ha atribuido a la extinta cultura de aborígenes que se llamaban así, los Diquís. Y la cultura Diquís surgió en ese valle, un valle del Río Grande que se llama Terraba, donde establecieron complejos sistemas sociales, económicos y políticos para gobernar su sociedad. El asentamiento de estos aborígenes en la región comenzó durante un periodo de tiempo llamado Sinancra, el cual se estima alrededor de 1500 a 300 años antes de Cristo. Al principio se formaban pequeñas comunidades agrícolas que estaban dispersas entre sí, pero luego, que aunque estaban separadas, se creía que tenían un sistema entre ellos, ¿no? Y tenían una organización de niveles tribales, pero luego fue creciendo hasta un periodo que se llama Aguas Buenas. Esto fue entre 300 y 800 años después de Cristo. Los asentamientos ya se desarrollaron con estructuras más complejas sociales, había caciques, y los caciques gobernaban distintas regiones, distintos territorios vecinos, y entre los cuales se intercambiaban bienes, objetos, había una red comercial,
Y durante este periodo de aguas buenas aparecieron las primeras piedras estas esculpidas. Si quieren una fotito ahí, Tenemos imagen. nuestro amigo Mauricio. ¿Saludamos a Mauricio o no? Sí. Ah, ok. No lo saludamos a Mauricio. Ok, no, eso no. Esa fue la segunda hora, muchachos. There you go. Esas son algunas de las esferas. Todavía no se sabe bien por qué las hacían, ni cómo las hacían, que a esta altura. Y esto está declarado mira qué por belleza. UNESCO, ¿no? Mira qué Está belleza de Declarado piedra. por UNESCO, sí, como un tesoro universal. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Mira el tamaño. Ujú. Dice que durante el periodo de aguas buenas aparecieron las primeras esferas. También había cilindros de piedras, que eran como una especie de barriles. Y había representaciones de distintos personajes, caras, cabezas de distintos personajes supuestamente famosos en su momento. Entre los años 800 y 1500 después de Cristo, durante un periodo llamado Chiriquí, los asentamientos originales se convirtieron ya en grandes comunidades. Todas estaban ubicadas alrededor del río Térraba y también los principales afluentes. Y allí se construyeron grandes estructuras, utilizaban cantos rodados, se hacían pavimentaban la calle, había calles pavimentadas. Los cementerios también estaban organizados con paredes, alrededores, montículos. Había montículos circulares, rectangulares, muros de piedra. Los diquís alcanzaron el pico de su desarrollo cultural durante este periodo de lo que se llama de Chiriquí, y sus artesanos crearon elaborados objetos de cerámica, de hueso y de oro. También en ese periodo se esculpieron esferas de piedra en zonas importantes de los asentamientos. Los diquís también colocaron estas esferas de piedra alineadas en plazas públicas o a lo largo del acceso a las viviendas de los caciques o de los miembros de la élite gobernante. Guillermo, tengo una pregunta. La alineación, ¿tiene que ver con el sistema astrológico? A veces sí, a veces la alineaban con el eje de una montaña, la ponían en un lugar. No se sabe tampoco cómo lo llevaban hasta ahí. Hay esferas de esas que las esculpieron en un lugar lejísimo, donde estaba la piedra, donde existía ese tipo de piedra, pero no era donde ellos vivían, era lejos de su asentamiento. Y luego la llevaban hasta arriba de la montaña, no se sabe cómo. Pero una piedra, bueno, posiblemente rodando, pero se rompería en el camino, ¿no? Teorías sobre extraterrestres, ¿no? Bueno, siempre está en la teoría de que hubo extraterrestres. O manejo de magnetismo, de sonido de magnetismo, hay una teoría también. Sí, aunque hay quienes dicen que cómo iban a cargar eso en un plato volador, porque es más grande que un plato volador. Entonces, no, pero sí, está la teoría esa. Varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta 3 metros de diámetro, que son 10 pies. Las esferas están hechas mayormente de un material llamado gabro. El gabro es una roca ígnea, que quiere decir que sale como de una lava, como que se llama plutónica o mágmica, de magma. Sí, porque Costa Rica es zona volcánica. Sí. Claro. También granito, que es una roca intrusiva, se llama. Y otra roca que se llama máfica, que quiere decir que es rica en magnesio y en hierro. También hay otra que se llama roca de grano grueso o fenerítica, y es similar al basalto, o también el granito. Entonces había bolas de todos estos materiales. Algunas de estas esferas estaban hechas de piedra caliza también, y otra de piedra arenisca, que es la misma que estaba hecha la esfinge de Egipto, lo que se llama arenisca. No se cree que fueron esculpidas con unos martillos y una especie de como hachas filosas de piedra más dura que esta piedra, con lo cual iban raspando, como esculpiendo,
y la moldeaban y luego la pulían con arena. Pero realmente no se sabe, es especulación, ¿no? Actualmente una de las bolas más pesadas pesa 30 toneladas. Ah, Wow. wow. ¿Sí? Wow. Existen otras perfectas de granito descubiertas en bosques de Costa Rica que pueden pesar 12 toneladas, que tampoco se explican cómo fueron a parar en medio del bosque ahí, porque eso, llevarla entre medio de los árboles, no sé. Hay un centro arqueológico llamado Finca 6 en Punta Arenas, donde están esas piedras, varias de las fotos que vieron es de ahí, donde está la información más sobresaliente de todas estas piedras. Y ahí dicen que las creaciones fueron un logro artesanal, que muestra un poco la organización que tenían estas tribus y el poder de organizarse, de construir, de trasladarlas. ¿Y las dejan en el sitio original que No, las es lo que digo. encuentran? Ellos tenían que ir al lugar donde había esa roca. Ahí parece que la hacían y después la llevaban a distintos lugares que quedaban lejos, Ajá. pero kilómetros. Wow. No cerca, bastante lejos. Ujú. Entonces esa es otra incógnita de cómo la transportaban. Y bueno, esto es indicación de tener una organización buena, de tener buenos artesanos, de poder planear, ¿no es cierto? Y algunos dicen que estas esferas eran símbolos de estatus social, indicadores de poder, de riqueza, porque la ponían cerca de la casa del cacique o en la entrada de la casa del cacique. Y que esto significaba que no cualquiera podía tener eso ahí, porque tenía que tener suficiente para encargar a varias personas que la hagan, que las transporten, que la pongan. Pero no cualquiera podía hacerlo. Es curioso porque que se sepa históricamente, Costa Rica no hubo un desarrollo desde la perspectiva de lo que fue el Imperio Romano, perdón, el Imperio Inca, el Sí, Imperio Azteca, que fueron grandes construcciones, el Imperio Maya. Sí, no se conoce. Porque Maya llegó hasta Centroamérica, el Imperio Maya, Pero no no hasta Costa Rica. Ujú. Entonces, que yo tenga entendido, no hay vestigios de gran civilización en lo que hoy conocemos como Costa Rica. No, yo creo que de Costa Rica mucho se habla de que es un área energéticamente cargado, pero no civilización per se. Por Así. eso sorprende un poco encontrar eso ahí, como diciendo, bueno, si no eran avanzados, ¿cómo hicieron esto? Ujú. Hacerlo hoy en día sería bastante complicado con máquinas. Bueno, si alguien nos está siguiendo desde Costa Rica, por favor, comuníquense con nosotros y déjenos Sería saber bueno. su conocimiento sobre las petroesferas. Incluso hay esferas acá en Estados Unidos, en Tennessee, en Arizona, California y Ohio. Hay unas piedras. En 1940, un profesor que se llama Marcel Homet, arqueólogo y autor de un libro llamado Los Hijos del Sol, descubrió una gigantesca piedra de ovoide de 100 metros de largo. Y 100 tiene- metros es un bloque, una cuadra, ¿no? Y tiene la misma composición de las esferas de Costa Rica. Sí, bueno, es Ajá. que estamos hablando como de 6 o 7 piedras diferentes, Ok. de distintos tipos de materiales, ¿no? Pero esta que se descubrió tiene 330 pies, o sea, 100 metros es un bloque, una calle, una cuadra Wow. de grande. Eso es una bola, un Ujú. bolón. 30 metros de alto, o sea, 100 pies de alto. Ujú. Y eso está en Río Branco, en el norte del Amazonas. Entonces, si eso se hizo en Costa Rica, ¿cómo fue a parar ¿Cómo a llegó Brasil? allá? Y si no, ¿por qué en varios lugares a la vez hacían esas esferas? ¿Con qué fin? No se sabe bien. Entonces algunos dicen que son símbolos de, tal vez que quieren emular planetas. Por eso pregunté si tenía algo que ver con la astrología o Tiene con que la ver astronomía. En el sentido de que cuando se representaba, por ejemplo, el Sol, siempre se representaba como un disco plano. ¿Ya? Y también
si se alumbra, depende del ángulo en que caiga el sol. Si alumbra una esfera, lo que forma es una sombra que parece un cilindro. Entonces, hay cilindros de piedra. Pero lo que llama la atención es que hicieron la forma esférica, porque normalmente se representaba como disco, cuya sombra es igual que el de una esfera. Entonces el cilindro lo comprenden los arqueólogos, porque dice es la sombra del sol, de la esfera solar. Pero no comprenden que sea esférico, porque creen que no dominaban las tres dimensiones en ese sentido, no sé. Hay muchas cosas con eso. Lo mínimo que se pueden tener para que sea tridimensional son 3 puntos, ¿no? Pero 3 puntos, si pones 3 puntos es un triángulo plano. ¿Ya? Si agregas un punto más arriba, tienes una pirámide, un tetraedro, que es la forma más básica que puede existir en el plano tridimensional. Y ellos hacían pirámides. Claro, las pirámides son de 4 lados, no de 3, ¿verdad? Las de Egipto, por ejemplo. Pero el tetraedro es la primera idea de tridimensionalidad, tal vez en la mente de alguien. Y la esfera es mucho más evolucionado que eso. Claro. Entonces, ahí donde está la cosa, ¿no? De que cómo concebían estas esferas. Y también lo incómodo que es hacer eso y lo incómodo que es transportarlo. ¿Para qué se iban a tomar ese trabajo? Nada más por deporte. Debe haber algo más atrás. Las maravillas que hacía el hombre cuando no había las tecnologías de hoy en día, sobre todo la televisión, que se dedicaban a estas cosas llamadas que hoy estamos estudiando, que son las esferas. O sea, de verdad que es un enigma, por cierto. Aparte, no lo puede hacer una persona sola, tiene que ser un grupo Tiene que ser un grupo de grande, personas. Coordinado, y como digo, moverla. Bueno, y que si una pesa más de cuántas toneladas, 30 toneladas. Estamos hablando. Pero me sorprende que acá en los Estados Unidos, porque yo tenía entendido que esto nada más era de Costa Rica, no sabía que esto también Hay ahora... algunas acá. Ahora acabo de descubrir, ahora que tú mencionaste Estados Unidos, acabo de descubrir de que en Venezuela, en el estado de Anzoátegui, también hay petroesferas. Y están documentadas desde la llegada de Colón. Pero nadie habla. El que No. hablaba de esto era von Daniken, el investigador que O sea que hay varias partes siempre en el habló de mundo. los astronautas antiguos, ¿no? Y se basaba en eso. Entonces mucha gente dice, no tiene credibilidad porque el hombre no es un científico, era más bien Eric von Daniken era un... Descubridor. Sí, realmente era un conserje de hotel. Él era un conserje de un hotel en Suiza, si mal no recuerdo, o Alemania, pero hoteles de lujo, ¿no? Y tenía dinero y tiempo. Y se dedicaba a viajar e investigar. Investigador. Como si fuera un arqueólogo aficionado. Pero él fue el que hizo la teoría de los astronautas antiguos, de que nos visitaban antes seres de otros lados. Y él fue el que descubrió, el que empezó a hablar de esto, ¿no? De las petroesferas. Sí, de las esferas de esto, porque no se le hacía mucho caso. Y lo cual da que pensar. Guillermo, y ¿cómo decirte? La casualidad, porque no creo que sea casualidad, pero el hecho de que desde el punto de vista geográfico esté en Costa Rica y esa línea, si se traza una línea, pasa también por Egipto. La Por eso causalidad. por eso digo, yo no creo que esas esferas sean por deporte. Algo hay. ¿Habrá un hilo conductor energético alrededor? Incluso lo que vamos a hablar en la próxima hora también es por esa zona, por Tiene la esa área, misión. ¿no? Es en Honduras, pero toda esa zona estaban los mayas, había un desarrollo bien extraño, había pirámides, Sí. había una conexión con Egipto. Entonces, Y con claro, Asia, porque hay ciertas estructuras de las pirámides mayas que coinciden con las de Asia. y lo que pasa es que muchas construcciones eran de madera y la jungla lo tapó y se consumió la madera, y entonces no quedó nada. Pero ahí se ve que hubo una civilización muy importante, todo Centroamérica. Así que no me sorprende que aquí en Costa Rica haya habido esto, y tal vez conceptos prestados de otras tribus cercanas, de otras civilizaciones cercanas, ¿no? Porque también se movían.
Se movían Sí, de un lugar a otro. eran nómadas, claro. No estaban No quietos estaban y aislados. Claro. Entonces podían llegar a conocer otras culturas, tener conocimientos. Sí, hay vestigios de intercambio o sea, de la cultura indioamericana con los incas, por el famoso trayecto que baja por el Pacífico. O sea, es lo que tú dices, eran nómadas, de alguna manera había algún tipo de comunicación en el periodo precolombino. Sí, algo aprendieron que... Entonces que se transmitió. se notó, por ejemplo, que las piedras la ponían, había una colina y si tú partes la colina exactamente al medio, ponían la esfera ahí. ¿Para qué la ponían ahí? Hay una que se encontraron en un orden extraño, ¿no? Pero ordenada, porque eso no se mueve. Una vez que lo pones ahí no se está moviendo. Eso te iba a preguntar, ¿habrá prueba alguna de que no tienen movilidad o no se moverán por sí solas? No, porque es muy pesado para que se mueva, ¿no? Más bien que se hunde. Ah, ok. Pero, por ejemplo, en el lodo, en un río, hay una. ¿Para qué la metieron ahí? Y el agua no la ha erosionado. No sé si será que rodó de otro lado y cayó. Algunas están destruidas un poco, pero en realidad se mantienen. Mira, hay una llanura que se llama Diquís, donde el calor es opresivo, ¿no? Es tremendo. Y ahí descubrieron unas 45 esferas que no tienen la menor idea qué hacen ahí, porque ahí se supone que no había nadie. Y están Y alineadas. están colocadas de una manera ahí en una llanura, 45. Entonces todos están con el signo de pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Para qué pusieron esto acá? Con el trabajo que da, no solo hacerlas, sino transportarlas hasta ahí. ¿No será una señal que nos están enviando del pasado? 45. Vaya a Yo hice saber. mi matemática en la cabeza. No, bueno, tenemos un presidente 45. Otra cosa extraña es que los españoles, cuando vinieron, ellos tenían diarios y reportaban lo que encontraban acá. Ujú. Y llegaron a esa región en el siglo XVI después de Cristo. Nunca mencionaron esferas, ¿no? En sus relatos. En el año 1570, después de Cristo, una expedición guiada por Perafán de Rivera escribió cómo eran los indígenas, pero todo, cómo eran sus asentamientos, las comunidades, no menciona ni una esfera de O esas. sea, no hay registro de parte de la época de lo que fue la conquista y la Aparentemente colonia. no las vieron o no estaban ahí. Entonces, o no les llamó la atención, no sé. Pero no pueden pasar desapercibidas con ese tamaño Exacto. que tienen y esa Entonces, forma. ¿por qué nadie las menciona? Porque, oye, a simple vista tiene una Le forma llama esférica llama la atención. que llama mucho la atención. No es una piedra Sí. común. Para los que viven en el campo y han tenido la oportunidad de ir a lugares de canteras o de río, las piedras no tienen forma específica. No son esferas. No son esferas. Las piedras tienen formas muy diversas. Sí. Pero así que parecen que metras gigantes, Son perfectas aparte, es una esfera perfecta, ¿no? canicas gigantes. Entonces, fíjase que eso estuvo ahí olvidado hasta 1930, cuando fue una compañía de fruta que se llama United Fruit Company a sembrar banana. Por eso todas esas regiones dicen las repúblicas bananeras, porque su principal producto es la banana. Y hay muchas plantaciones de banana. Y cuando fue esta compañía ahí a limpiar la jungla, a sembrar banana, descubre las encontraron. piedras. Pero estamos hablando de 1930. Ok. Y entonces, como nadie lo vio, nadie le hizo caso, los aborígenes de ahí son reacios a llevar a la gente. Ellos saben dónde están, pero dice que no quieren llevarte. Así que bueno, teorías de cómo fueron hechas. Hay varias teorías. Una dice que podían haber sido talladas hace solo unos cientos de años, por el tema de que no hay registro de antes. Pero fue hecho con una destreza que todavía no se comprende. Interesante saber por qué los aborígenes no te llevan ahí. Dicen que es sagrado y no quieren. Este es un gran enigma. Ajá. Esto es un gran enigma. Entonces fueron criadas en canteras lejanas
puesto que no hay ningún lugar cercano donde se pueda obtener ningún del tipo de piedra que usaban. El sitio más próximo queda a 100 kilómetros de distancia. Para tallar una esfera de 2,5 metros que pesa 16 toneladas, tal como son las bolas que se han encontrado, se debe comenzar con bloques de piedra mucho más grandes e ir achicándolo, y mucho más pesado que la esfera. Esos bloques superarían las 24 toneladas, vamos a decir. Para una de 16 toneladas, tiene que empezar con una piedra Doble. de 24. Si hubiera una cantera así, que fuera la fuente de las esferas que se conocen, no pasaría desapercibida. Entonces las bolas debieron ser transportadas por un medio desconocido, con grandes esfuerzos de todo tipo. No sé si se las llevarían por el río, sorteando obstáculos, bosques, y luego puestas en un lugar X por una razón también desconocida. O sea, tremendo misterio. Luego, producir las esferas implicó dar forma a grandes bloques de roca ígnea, como garbo. ¿Y tienen algún tallado en específico o simplemente No, ahí lo ves en la foto que están bien, pulidas? sí, bien pulidas, y se cree que eran brillosas en su momento de tan bien pulida que estaba, ¿no? Tiene que haber tenido herramientas para pulirlo, aflojar las capas de roca con calor. Claro. Tienen que haber usado elementos de madera para controlar qué tan esféricas eran las rocas. Tienen que saber pi, tienen que conocer pi. Ajá. Buen punto. Okay. Sí, porque ¿cómo hacen un círculo Ajá. perfecto? Una esfera. Una esfera. Entonces, la superficie se dice que se trataba con abrasivos, con arena, hasta que quedara uniforme, que eran lustradas. Hay un sitio que se llama World Mysteries y dice: este proceso, que era similar al que se usa para hacer hachas de piedra pulida, metales tallados, elaborados y estatuas de piedra, se logró hacer sin la ayuda de herramientas de metal, rayos láser o formas de vida alienígenas. Dice que fue hecho por humano. Entonces, en las exhibiciones del museo dicen que el trabajo inicial de las piedras probablemente se realizó en su ubicación original, que era a 100 kilómetros. Luego se transportaron a su destino. Pero ¿cómo transportan eso? Es la pregunta. Yo la empujaría y la haría rodar, pero No, con ese se peso. supone 100 no. kilómetros se rompe, se vuelve a romper y hay que pulirlo No, otra vez, no sé. no solamente que se rompa, o sea, ¿Cuántas lo pe- pesado por para eso? transportar algo de eso. Se supone que no había bestias de carga en aquel momento y a eso o iba. no las usaban, si había, o no se sabe. ¿Con qué aparatos? O sea, ¿qué sistema utilizaron para Algunas trasladarlo? esferas están en la isla del Caño, Ah, vaya. a una 17 isla. kilómetros de la costa. Entonces, otro problemita, la tuvieron que cargar en un bote Y grande. llevarla. Ujú. No. Ajá, y llevarla. Y en la isla no hay vestigios de cantera de donde pudo haber salido esta roca. No. ¿Ves? Entonces Es un tuvieron gran que hacer enigma. un bote especial para la piedra. Guillermo, ¿y estas esferas no emiten algún tipo de magnetismo? Bueno, no encontré nada de eso, por lo menos en lo que estuve mirando. O tal vez no muchos investigan, no le hacen mucho caso. No sé por qué, porque la verdad es un misterio. No le prestan atención. No. Yo primera vez que por eso lo dije al principio del programa, yo me iba a instruir contigo porque de verdad que desconocía de este tema. No lo he visto, y les soy sincero, no lo he visto ni siquiera en los canales estos de, no sé si vale la pena, se puede decir por los canales, pero estos canales que pasan documentales como History Channel, Travel Channel, Discovery Channel, Ujú. o sea, no, que son los que más pasan este tipo de temas. Tenés que ver Misión Despertar Channel. Por eso es misión Por eso despertar. estamos en Misión Despertar, porque Claro. se traen estos temas, pero no es un tema de lo que es la arqueología común. Siempre se hablan de las pirámides de Egipto. O Yo en- tampoco había escuchado de Porque este todo fenómeno. lo que hace que Acá, la acá persona- dicen, ¿por qué ustedes asumen de que vienen las piedras después y no estuvieron antes de que haya un lago o un bosque? Sí, hay Buena pregunta. una de las teorías es que las piedras se pusieron ahí y luego creció el bosque alrededor. Pero eso debería haber sido en la temprana prehistoria,
donde los hombres no tenían, a lo menos nosotros creemos, la capacidad de crear esa forma geométrica con esa perfección. Así que A estas piedras se las le- teorías funcionan para una cosa pero no para otra, entonces no hay algo que diga, ok, fue así. Guillermo, y a estas piedras se le hace lo que le llaman la prueba del carbono 14. No se puede hacer no en se piedra. puede en piedra. No. Solo tiene que ser material biológico. No, pregunto. Porque... Sí, orgánico tiene que ser. Orgánico. Si es Orgánico. inorgánico no funciona el carbono 14. Por eso no se sabe las pirámides de Egipto ni nada de eso. También se hace prueba de resistencia de la piedra, ¿no? ¿Cómo es la No, dura- normalmente si hay, por ejemplo, pedazos de madera o hueso, entonces ahí sí se De puede. eso sí se puede. Si hay restos, vamos y a decir, mineral, en se una ha ruina. ¿Se ha encontrado mineral adherida a la piedra tampoco? No hay registro de eso tampoco. Bueno, sí, están hechas de piedra, ¿no? Todo eso es Sí, pero mineral. me refiero a mineral en el sentido de cobre, zinc, hierro, posiblemente plata, oro. Puede Porque ser, estaba porque investigando y no veo vestigio si de es- que haya un reporte de posible composición Bueno, mineral. el gabbro es, como dije, es magma o lava. Ahí tiene de todo. Ahí tiene una mezcla de todo, derretido. Quizás salió del volcán. Lo más probable. ¿Así La ya piedra. redonda? No, la piedra. Nah, la ni que fuera de eso mismo de conejitos. No. el volcán pariendo bolas. No. Yo eso no. Esa teoría no la acepto. Lo lamento. No, esa Bueno, hay posibilidad. otra teoría que había unos dioses de la antigüedad, fueron hechas por estos dioses, cuya existencia también está sujeta a cuestionamientos, porque serían los dioses citados en las mitologías antiguas, que según se narra tenían una tecnología superior a la nuestra, ¿no? Lo cual terminan siendo extraterrestres, pero bueno, hay gente que no quiere hablar de extraterrestres. Uno de los pioneros que planteó una tesis en Francia fue Jean Sandy, autor de un libro que se llama La Lune de la Bible, la luna clave de la Biblia, algo así, publicado. Je ne parle pas français. Mauricio. Oui. Mauricio. Le chuchu le mató al guau. Ok, publicado en 1968, se podría decir que inició una nueva disciplina, aún no oficial, que se llama astroarqueología, ¿ya? Donde tienen una explicación que es creíble por parte de los astrólogos sobre los escultores o las técnicas que pudieron haber usado para hacer estas esferas, ya que sin importar su diámetro, ninguna de ellas tiene la más mínima irregularidad, y dice que la perfección de estos objetos demuestra efectivamente que los artesanos que la fabricaban tenían un exacto conocimiento de geometría, de matemáticas y de la disposición de los instrumentos, y que también poseían instrumentos técnicamente avanzados. ¿Ve? Pero que eran humanos, pero bueno, pero si se supone que los humanos no tenían No eso. tenían eso. Claro, pero a mí sí, a mí me resonó mucho con la astrología Ya. o la astronomía. Sí, O tienen pueden- más posición astronómica. Que vinieron los enanitos verdes, dejaron las herramientas y se fueron. Y sí, lo hicieron los humanos con unas herramientas Guillermo, avanzadas. y desde la perspectiva de los indígenas, de los habitantes locales, ¿alguna leyenda, alguna teoría? Yo no encontré nada, pero como dije, ellos no quieren llevar a los blancos ahí y dicen que eso es sagrado, y prefieren Ok, ya lo no consideran no sagrado. guiarte, prefieren protegerlo. Y, No sé si saben por qué, o no saben por qué, o es tradición. ¿Y el gobierno de Costa Rica hará de alguna manera propaganda o explotación turística de estas esferas? O sea, porque tampoco se promociona esto desde la perspectiva de lo que es el gobierno de Costa Rica. Bueno, Siempre se habla de las bellezas naturales de Costa Rica, pero esto no está en bueno, los libros de turismo. Pero está en UNESCO, parte de UNESCO. Entonces cuando uno viaja y si buscas algo Sí, bajo pero- ese perfil, me imagino, no lo he buscado yo. Cuando he ido a Costa Rica he ido por otras razones y no necesariamente he buscado... Bueno, por eso te lo pregunto, porque si tú que has ido a Costa Rica y el gobierno de Costa Rica no le da bola a estas bolas. Disculpa. Dale para bola a las bolas.
No pun Entonces, no pun algo- intended. Algo tiene que tener este gran enigma que el mismo gobierno Lo tiene callado. Lo tiene callado. O por lo menos no lo No lo divulga. explota o no Es lo como digo, divulga. cada vez que las personas empiezan a pensar, dicen, no, ya, dejemos eso a un costado, sigan trabajando, sigan yendo a la escuela, sigan haciendo tu trabajo. Acá dice, por cada tema que se acerque a la verdad desde parte del ser humano es una distracción que provocan los gobiernos para evitar saber la verdad. Totalmente, Ejemplo, el totalmente. misil que lanzó Absolutamente. Ucrania a Polonia. Absolutamente. Y le echaron la culpa a Putin. Sí. Una guerra auto hecha y le echan la culpa a Putin también. Pero bueno, Un autotiro. si quisiéramos hacer una esfera de esa hoy con las herramientas programables que tenemos, que se puede hacer con una computadora que la haga, no sería muy grande, sería de 2,5 metros de diámetro, o 8 pies. Porque no hacemos cosas tan grandes realmente, o lo hacemos por pedazos. Ujú. Entonces, hoy con lo que tenemos podríamos hacer una de 2,5 metros, ocuparía unos 5 metros cuadrados, son 16 pies cuadrados, y tendría un volumen de 8 metros cúbicos, o sea, chiquita, al lado Pero Guillermo, ¿tú crees con que- nuestras máquinas. Eso te iba a decir. ¿Tú crees que con nuestras máquinas, con nuestra tecnología hoy en día puedan hacer algo de esa magnitud? No las pequeñas, las grandes. No hay No nada de ese tamaño porque tal vez prácticamente no conviene porque no con- usamos nada así, pero se podría construir una máquina especialmente para producir esas bolas, pero sería, ¿cuál sería la ganancia de eso? Sería todo pérdida, porque ¿quién va a querer? ¿A quién se le va a vender? Yo me pregunto, por ejemplo, la esfera está ubicada obvio en la Tierra, ¿no? Ujú, contacto con la Tierra. Yo me pregunto qué hay debajo de esa esfera. Claro, algo, Buena pregunta. por algo la pusieron donde Claro, la pusieron. definitivamente. Ujú. Sí, por eso preguntaba, ¿habrá una posibilidad, algún estudio magnético que hayan hecho de la zona donde se encuentran estas piedras y puede haber alguna correlación magnética con la Tierra? Lo único que hay como leyenda es el tema de que la esfera, los indios la llamaban la bola del cielo, ¿Mm? eh, No en vano. porque cree que representaba el sol. ¿Ya? Y la interpretación de los nativos de la leyenda es que el sol siempre ha estado representado, como dije, por un disco, por un cilindro, por una rueda, un disco de oro, pero en forma esférica no. Entonces esa leyenda es como que perdió vigencia. Y tú como investigador también de lo que es la ufología, el fenómeno ovni, ¿hay vestigios de apariciones ovni o ufológicas en Costa Rica? Sí, en todos lados hay. Sí, cómo no. Sí, en todos Sí, lados menos todo- en la Casa Blanca. No, en todos lados. Pero bueno, Acá dice, ustedes en un programa anterior hablaron de un aparato que es antigravedad, que es para mover efectos pesados sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Será que esto puede usar esa tecnología para es muy posicionarlas? posible, es muy posible. Muy bueno, muy buena, muy bueno. Yo cuando veo las rocas que hay en, ¿qué se llama? Sacsayhuamán, en Perú, que hay unos muros donde hay unas rocas enormes y unas rocas chiquititas. Y si tú lo miras bien, están como derretidas, como que están amoldadas una con otra, perfecto como un rompecabezas. ¿Ya? Entonces si tú dices, yo quiero hacer una pared, ¿para qué voy a usar rocas chiquitas que me va a hacer un problema meterla ahí y no me va a cubrir la superficie? Yo lo que quiero es terminar lo más rápido posible, entonces voy a usar rocas grandes, ¿no? Ahí hay rocas chiquitas, chiquititas así, enormes, como si ninguna pesara nada, y da la impresión de que las calentaban y las derretían y quedaban perfectamente encastradas una con otra. Como muros Entonces- de contención. Si tú miras ese muro, dices, pero ¿cómo hicieron esto? Entonces es muy probable, porque si la roca la calienta a cierta temperatura, se ablanda. ¿Vieron? Ahora, puede ser que la hayan moldeado de esa manera. No lo sé, pero de vuelta, hay que tener tremenda tecnología.
Sí, los Y que no vinieron, tenían la o tecnología vinieron, para poder hicieron hacer la bola eso. y se fueron, ya. Sí, Sí, porque estamos hablando de que cuando llegó el hombre blanco de Europa, en este caso los españoles, ya existían. Por ahí. eso, y tal vez no tiene nada que ver con los indígenas, sino que ellos la tenían ahí o Y la hasta ahora, bueno, tú dijiste que en las bitácoras o en los reportes o en las cartas de Indias de las bibliotecas de India en España, los frailes, sobre todo los escribas de la corona española, no reportaban de esto. Pero tampoco se conoce vestigio dentro de la cultura maya que hablen de estas esferas. Así es. Cuando Maya fue el imperio que más se desarrolló hacia el sur de México y hoy abarca lo que es parte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Belice. Y lo único que los mayas aceptaban y honraban como algo esférico era el sol. Sí, pero no con este tipo de simbología. O sea, Por eso. sigue siendo un gran enigma. Claro, Era un disco. era un disco. Esto sigue siendo un gran enigma. Es un tema para seguir investigando, Qué interesante. que es muy interesante. Y bueno, gracias Guillermo por traernos este tema. Espero, amigos, que también ustedes tengan la iniciativa de buscar más información y compártanlo con nosotros a través de nuestras redes sociales en Misión Despertar. Vamos a la pausa, despedimos esta primera parte del programa. Vamos a ir a una pausa, no se vayan muy lejos. Si acaso hidrátense un poco y eso, y ya volvemos inmediatamente con la continuación de Misión Despertar y el segundo tema que nos trae Guillermo en la noche de hoy.